Julián, por el amor de Dios, deja de ser tan retrógrado y muévete de la entrada, que Adrián ya está por llegar y todavía no he terminado de sahumar la sala para limpiar tu energía de celos tóxicos, gritó Valeria desde el balcón, agitando un manojo de salvia como si estuviera exorcizando a un demonio de clase media mientras yo terminaba de acomodar mi almohada en el asiento trasero del coche. Recuerda que hoy es mi noche de expansión emocional, y tú prometiste que serías un aliado en mi proceso de deconstrucción masculina, así que deja de poner esa cara de perro atropellado y vete a leer el libro que te compré sobre la capacidad poliamorosa del ser humano. Pero Valeria, está lloviendo a cántaros y el asiento de atrás del sedán no es exactamente un hotel de 5 estrellas para pasar la noche mientras tú cenas con tu compañero de oficina en nuestro comedor, respondí, sintiendo como el frío se me colaba por los huesos mientras intentaba encender la linterna para seguir con mi lectura obligatoria sobre cómo dejar de ser un patriarca posesivo. ¿No podría quedarme al menos en el sofá del sótano? Te juro que me pongo los auriculares y no hago ni un ruido. Ni siquiera voy a respirar fuerte para no interrumpir su conexión de almas, ni hablar, Julián. Sentenció ella con ese tono de superioridad moral que había adquirido desde que leyó 3 blogs sobre relaciones abiertas. El acuerdo dice claramente que los espacios compartidos deben estar libres de vibraciones posesivas durante las citas de exploración externa, y tu presencia en el sótano, aunque sea silenciosa, emite una frecuencia de juicio que bloquea la fluidez de Adrián, así que sé un hombre moderno. Aguanta la lluvia y piensa en lo mucho que estamos creciendo como pareja gracias a mi generosidad de incluirte en este experimento sociológico. Me quedé allí, viendo cómo las luces de la casa se suavizaban y empezaba a sonar esa música de jazz pretencioso que a Valeria nunca le había gustado hasta que Adrián apareció en su vida con su barba recortada con láser y su discurso sobre la libertad cuántica del corazón. Yo, Julián, el marido, evolucionado y soberanamente estúpido, me acurruqué en el coche sintiendo que mi hombría se drenaba por el tubo de escape mientras intentaba convencerme de que dormir en el garaje era el precio justo por una relación de vanguardia. La lluvia golpeaba el techo del auto con una insistencia cómica, como si la naturaleza misma se estuviera riendo de mi ingenuidad, hasta que vi las luces del deportivo de Adrián estacionarse justo detrás de mí, bloqueándome la salida como si él ya fuera el dueño del asfalto. «Hey, campeón», me gritó Adrián bajando la ventanilla, luciendo una sonrisa de comercial de dentífrico. Gracias por el espacio, de verdad que valoramos mucho tu nivel de conciencia. No cualquiera tiene la madurez de hacerse a un lado para que su mujer encuentre su verdadero centro gravitacional. Mañana te traigo un café de especialidad para compensar el frío. De nada, Adrián, que tengan una noche muy productiva, balbuceé, sintiéndome como el portero de mi propio naufragio mientras él entraba a mi casa usando su propia llave, la que Valeria le había dado por si surgía una emergencia de conexión en medio de la noche. Pasé las siguientes horas tiritando y leyendo capítulos sobre cómo el concepto de propiedad privada en el matrimonio es un invento del feudalismo para oprimir el deseo, intentando ignorar las sombras que se proyectaban en la ventana de mi dormitorio principal. Cada vez que escuchaba una risa de Valeria o el tintineo de las copas de cristal que compramos en nuestra luna de miel, me repetía que yo era un ser superior, un hombre del siglo XXII atrapado en un cuerpo de 38 años, hasta que la necesidad de ir al baño superó mis ideales de deconstrucción. Bajé del coche con cuidado, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la puerta trasera de la cocina pensando que si entraba como un ninja podría usar el aseo del servicio y salir antes de que mi frecuencia de juicio arruinara el clímax del jazz. Al entrar, el olor a la lasaña que yo mismo había cocinado por la tarde me golpeó con una crueldad insoportable, pero lo que realmente me detuvo no fue el hambre, sino un fajo de papeles que descansaba sobre la mesa de la cocina, justo al lado de una botella de vino vacía que costaba más que mi seguro médico. Era una carpeta azul, pulcra, con un título que brillaba bajo la luz de la campana extractora: Plan de crecimiento compartido y transición de activos. Pensé que era algún tipo de manifiesto espiritual sobre cómo mejorar nuestra convivencia poliamorosa, pero al abrir la primera página, el jazz del piso de arriba se convirtió en un zumbido estático dentro de mis oídos. Ítem 1. La propiedad principal quedará bajo el dominio exclusivo de Valeria debido a su mayor necesidad de estabilidad emocional para el desarrollo de su nueva unidad familiar con Adrián, leí en voz alta, sintiendo un sudor frío que no tenía nada que ver con la lluvia. Ítem 2. El vehículo sedán será transferido a Julián como compensación única, dado que ya ha demostrado adaptabilidad para pernoctar en él sin quejas significativas, lo cual facilita la transición habitacional. No podía ser verdad. Debía ser un ejercicio teórico de esos que Valeria hacía para visualizar escenarios de desapego, pero la siguiente página contenía un inventario detallado de mi cuenta de ahorros, mis acciones de la empresa de software y hasta la colección de relojes que heredé de mi abuelo, todo marcado con anotaciones marginales hechas con la letra impecable de Adrián. Liquidación suave.
Transferencia por daño emocional acumulado, vender para el viaje a Bali. Aquello no era evolución. Era una autopsia en vida de mi patrimonio ejecutada por mi esposa y su amante mientras yo me congelaba. Afuera como un extra en mi propia película de terror doméstico. ¿Pero qué haces aquí, Julián? Te dije que tu energía de espionaje iba a contaminar el ambiente. La voz de Valeria me sobresaltó desde la puerta de la cocina, apareciendo con una bata de seda que yo no le conocía y una cara de indignación que habría envidiado una actriz de telenovela. Estábamos en medio de una sesión de meditación profunda sobre el futuro y tú vienes a romper el círculo de confianza con tu curiosidad patriarcal. ¿Sesión de meditación o auditoría de mis bolsillos, Valeria?, pregunté, levantando la carpeta con manos temblorosas. ¿Qué es esto de la transición de activos? ¿Me estás cobrando por dejarte salir con este tipo? Dice aquí que planean dejarme con el coche y una maleta mientras ustedes se quedan con la casa que yo pagué. Trabajando 12 horas al día. Ay, Julián, siempre tan materialista. Tan apegado a las estructuras de poder del viejo mundo, dijo ella, cruzándose de brazos con una calma que me dio escalofríos. Ese documento es solo un borrador de amor consciente. Una forma de asegurar que cuando nuestra relación evolucione hacia su siguiente fase de independencia total, nadie salga herido por las leyes arcaicas del divorcio tradicional. ¿No ves que estamos intentando protegerte del trauma legal? ¿Protegerme? Me están desahuciando de mi propia vida en cámara lenta, Valeria, grité, olvidando por completo mi promesa de ser un aliado silencioso. ¿Y tú, Adrián, sal de las sombras de una vez? Sé que estás ahí escuchando cómo tu nueva casa va a ser financiada con mi sudor. Adrián apareció en el umbral de la cocina, todavía con su copa de vino en la mano y esa expresión de lástima condescendiente que usan los que creen haber descifrado el código del universo. Julián, amigo, no te pongas así. La vibración de la ira solo va a acelerar el proceso de desprendimiento de una forma dolorosa para tu plexo solar, dijo Adrián con una voz suave como el terciopelo. Entiende que Valeria y yo hemos alcanzado un nivel de simbiosis donde el espacio físico de esta casa es necesario para nuestro proyecto de coaching espiritual, y tú, francamente, ya no encajas en esta frecuencia vibratoria. ¿Por qué no eres un buen tipo? Firmas los acuerdos de armonía y te buscas un loft donde puedas empezar de cero sin este lastre de propiedad compartida. ¿Lastre? Llamas a mi casa lastre mientras te bebes mi vino, estallé, lanzando la carpeta sobre la mesa. Se acabó el poliamor, se acabó la deconstrucción y se acabó la estupidez. Adrián, fuera de mi casa ahora mismo o llamo a la policía y les explico que hay un intruso intentando robarme hasta los calzoncillos con el pretexto de la espiritualidad. ¿Policía? Valeria soltó una carcajada seca que sonó como cristal rompiéndose. Julián, querido, recuerda que tú firmaste el anexo de convivencia colaborativa la semana pasada frente al notario, ese que pensaste que era una renovación de los votos de confianza. Ahí aceptaste que Adrián tiene derecho de residencia legal como consultor de bienestar familiar. Si llamas a la policía, lo único que vas a lograr es quedar como un acosador inestable frente a las autoridades, especialmente después de todos los mensajes que me enviaste pidiendo perdón por tus ataques de celos tóxicos. Me quedé mudo, recordando aquel papel que firmé entre prisas mientras ella me besaba y me decía que era el esposo más increíble del mundo por apoyar su libertad. La trampa estaba cerrada y el cebo había sido mi propio deseo de no ser el malo de la historia, el hombre que no quería ser llamado machista y que terminó siendo el bufón de un reino que él mismo había construido. Entonces es así, dije con una calma que me sorprendió, una calma nacida de la devastación total. Me han estado preparando la cama para el entierro mientras yo leía libros de autoayuda en el garaje. Algo más que debas saber antes de que me lancen a la calle con mi sedán y mi dignidad en pedazos. Bueno, ya que preguntas, el pago del préstamo que pediste para la remodelación de la cocina ahora figura como una donación voluntaria al fondo de expansión de Valeria, añadió Adrián con una sonrisa cínica. Así que técnicamente tú sigues pagando las cuotas, pero los beneficios energéticos de la nueva encimera de mármol son nuestros. Es una forma muy hermosa de practicar el desapego financiero, ¿no crees? Salgan de mi vista, murmuré, sintiendo que la cocina se hacía pequeña y el aire me faltaba. Mañana hablaré con un abogado, uno de los que no creen en las frecuencias vibratorias ni en el poliamor cuántico, y veremos si su plan de crecimiento compartido aguanta un juicio de verdad. Haz lo que quieras, Julián, pero recuerda que el mundo digital ya te conoce como el esposo deconstruido. Se burló Valeria mientras subía las escaleras de la mano con Adrián. He posteado todas nuestras conversaciones sobre el matrimonio abierto en mi blog de empoderamiento. Y si intentas retractarte ahora, quedarás como un hipócrita ante tus propios amigos que tanto te admiraban por ser tan moderno. Salí de la casa bajo la lluvia, pero esta vez no fui al coche. Caminé por la calle sintiendo que cada gota de agua me lavaba un poco de la estupidez acumulada durante 10
Años de matrimonio con una mujer que resultó ser una depredadora vestida de gurú. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor retorcido, porque al llegar a la esquina me encontré con Sebastián, un antiguo compañero de la universidad que ahora era inspector de Hacienda y que caminaba hacia su casa con un paraguas enorme. ¿Julián? ¿Qué haces caminando empapado a estas horas con esa cara de haber visto a un muerto?, preguntó Sebastián, deteniéndose frente a mí. ¿No deberías estar celebrando tu aniversario? Me enteré por las redes de Valeria que están en una etapa increíble de apertura total. La única apertura que hay es el boquete que me están haciendo en la cuenta bancaria, Sebastián, respondí, soltando una risa histérica. Me están robando todo con una sonrisa y una carpeta azul llena de términos New Age. ¿Tú sabías que ahora se le llama transición de activos a dejar a tu marido en la calle para meter a tu amante en su cama, como que transición de activos? Sebastián frunció el ceño, su instinto de sabueso fiscal encendiéndose al instante. Julián, cuéntame bien eso, porque si están moviendo dinero bajo conceptos de energía o expansión emocional. Eso suena a algo que a mi departamento le encantaría revisar con lupa. Le conté todo en 10 minutos bajo su paraguas, desde el schedule para dormir en el coche hasta el fondo de expansión de Valeria financiado con mi préstamo. Sebastián me miró con una mezcla de horror y fascinación profesional mientras tomaba notas mentales de cada nombre y cada cifra que yo recordaba del plan de crecimiento compartido. Escúchame bien, Julián, dijo Sebastián, poniéndome una mano en el hombro. Esa limpieza de energía que están haciendo se parece mucho a un fraude fiscal masivo y a una apropiación indebida. Si Valeria está declarando esos activos como donaciones espirituales para evitar impuestos mientras Adrián actúa como consultor sin licencia, están metidos en un lío de dimensiones cósmicas, y yo tengo las herramientas para que su conexión de almas se traslade a una oficina de interrogatorios, pero ella tiene mi firma en ese anexo de convivencia. Sebastián, dije con desesperanza. Me engañó para que aceptara su derecho de residencia. Un contrato firmado bajo engaño y con fines delictivos de despojo patrimonial es nulo en cualquier lugar del sistema solar, Julián, sentenció él con una sonrisa gélida. Mañana a primera hora nos vemos en mi oficina. Trae todas las pruebas que puedas rescatar de esa casa. Vamos a ver cómo vibra Adrián cuando Hacienda le pida que explique su flujo de abundancia no declarado. Regresé a la casa con una chispa de esperanza ardiendo en mi pecho, pero la noche todavía me tenía reservada la capa final de la traición. Entré de nuevo como un fantasma, impulsado por la necesidad de recuperar la carpeta azul antes de que la destruyeran, y mientras me deslizaba por el pasillo hacia el estudio, escuché voces que venían del dormitorio. No eran voces de meditación ni de jazz, eran Valeria y Adrián hablando con una crueldad desnuda. Sin el velo de la terminología espiritual, ¿crees que el idiota de Julián se lo trague por mucho más tiempo?, preguntó Valeria, y su risa sonó como una lija contra mi orgullo. Estoy harta de tener que fingir que me importa su crecimiento. Solo necesito que pague la última cuota de la remodelación y que firme la transferencia del fondo de jubilación. Antes de que le demos la patada final, se lo traga todo, amor. Es un tipo que prefiere que lo desplumen antes de ser llamado tóxico, respondió Adrián con un tono de voz que no tenía nada de suave ni de espiritual. Es el cliente perfecto. En cuanto tengamos el dinero en la cuenta del paraíso fiscal que abrimos en Panamá a nombre de la Fundación Almas Libres, nos largamos y que se quede él peleando con el banco por una casa que ya no es suya. Me encanta cuando hablas de finanzas, Adrián, me pone mucho más que tus discursos sobre el tantra, dijo Valeria. Y el sonido de sus besos me provocó náuseas físicas. Pobre Julián, durmiendo en el sedán mientras nosotros planeamos nuestra vida en la playa con su dinero. Es casi poético, ¿no crees? Me quedé allí, pegado a la pared, sintiendo como mi corazón se transformaba en una piedra fría. Ya no sentía tristeza, ni celos, ni esa culpa impuesta por no ser suficientemente evolucionado. Lo que sentía era un hambre voraz de justicia, una necesidad absoluta de ver cómo sus castillos de arena espiritual se derrumbaban sobre sus cabezas. Agarré mi teléfono y grabé cada palabra de su confesión criminal, desde la mención del paraíso fiscal hasta su desprecio por mi existencia, guardando el archivo en la nube con la misma precisión con la que ellos habían inventariado mis relojes. Cuando salí de la casa por última vez esa noche, no me sentí como un marido expulsado, sino como un soldado que acababa de obtener la inteligencia necesaria para ganar la guerra. Me subí al sedán, arranqué el motor y me alejé de la propiedad sin mirar atrás, dejando que las sombras de Valeria y Adrián siguieran bailando su jazz de traición en una casa que pronto se convertiría en su propia trampa legal. A la mañana siguiente, la oficina de Sebastián era un hervidero de actividad. No solo estaba él, sino también Daniel, un abogado especializado en divorcios contenciosos que tenía la reputación de ser un tiburón blanco en un tanque de peces de colores.
cuando les mostré la grabación y los documentos que logré fotografiar. El aire en la sala cambió. Julián, amigo mío, te han hecho un favor, dijo Daniel, ajustándose la corbata con un gesto de anticipación carnívora. Han documentado su propio fraude. Valeria pensó que podía usar la psicología barata para anular tu voluntad, pero lo que hizo fue crear una hoja de ruta perfecta para que un juez la declare incapacitada para administrar cualquier bien y le revoque hasta el derecho de usar tu apellido. ¿Y qué pasa con Adrián?, pregunté, sintiendo un placer oscuro al pronunciar su nombre. Adrián tiene 3 órdenes de alejamiento en otros 2 estados por estafas similares a mujeres vulnerables. Julián, reveló Sebastián, mirando su pantalla. Su verdadero nombre no es Adrián, es Lucas, y es un experto en lavado de cerebro emocional, para despojar activos. Lo que no sabe es que al meterse con tus cuentas bancarias, ha dejado un rastro digital que lo va a llevar directo a una celda que no tiene nada de frecuencia cuántica. Los siguientes días fueron un torbellino de suspense legal. Valeria y Adrián seguían posteando fotos de su amor libre en las redes, burlándose indirectamente de mi ausencia, sin saber que el equipo de Hacienda y la Policía Judicial estaban rastreando cada centavo de la fundación Almas Libres. Yo me mantuve en silencio, viviendo en un hotel barato, alimentando mi paciencia con la visión del momento en que su burbuja explotaría. El golpe final llegó un jueves por la tarde, justo cuando Valeria estaba transmitiendo un directo en Instagram sobre cómo manifestar abundancia en pareja. Yo estaba viendo la transmisión desde mi teléfono, oculto en una cuenta falsa, viendo cómo Adrián le acariciaba el hombro y hablaba sobre el flujo de energía cósmica, cuando de repente se escuchó un golpe seco en la puerta principal. El mismo tipo de golpe que yo solía dar cuando olvidaba las llaves, pero mucho más autoritario. Policía Judicial. Abran la puerta o procederemos al derribo, la voz de un oficial resonó en el directo, rompiendo la atmósfera de paz y saumerio. Tenemos una orden de registro y detención para Valeria y Lucas, alias Adrián, por fraude fiscal, apropiación indebida y estafa agravada. La cara de Valeria en la pantalla pasó de la iluminación espiritual al terror más primitivo en menos de un segundo. Adrián intentó saltar por la ventana del patio, la misma que yo había pagado para que tuviera cristales de seguridad, pero se encontró con 2 agentes que lo esperaban con las esposas listas. El directo siguió transmitiendo durante 1 minuto más, captando cómo la policía confiscaba la carpeta azul, las botellas de vino caro y los portátiles donde guardaban sus planes de fuga a Panamá. Julián. Julián, ayúdame, gritó Valeria a la cámara, como si supiera que yo estaba mirando. Esto es un error de vibración. Tú sabes que todo lo hicimos por el bien mayor. Diles que eres mi aliado, diles que estamos deconstruidos. Lo siento, Valeria, pero mi frecuencia de juicio ha decidido que la justicia es una vibración mucho más sólida que tus mentiras, escribí. En el chat del directo, justo antes de que un oficial apagara el teléfono y la pantalla se fuera a negro. Que disfrutes de tu nueva etapa de desapego total en la cárcel de mujeres. Esa misma noche, regresé a mi casa acompañado de Daniel y Sebastián. La cerradura había sido cambiada por un cerrajero legal y el saumerio de salvia había sido reemplazado por el olor a limpieza profesional. Me senté en mi sofá. En mi sala, con mi música de rock clásico sonando a todo volumen, y me serví una copa del vino que Adrián no alcanzó a terminarse. ¿Te sientes mejor ahora, Julián?, preguntó Sebastián, brindando conmigo. Siento que me he quitado un parásito de 10 años que me convenció de que mi sentido común era una enfermedad tóxica. Sebastián, respondí, saboreando el vino. Pero dime, ¿qué va a pasar con ellos? A Valeria le esperan al menos 5 años por la estafa del préstamo y la falsificación de firmas, explicó Daniel. ¿Y Adrián, o Lucas? Tiene tantas cuentas pendientes que probablemente no vea la luz del sol hasta que el poliamor sea obligatorio en Marte. Su transición de activos ha terminado siendo una transferencia directa a las arcas del Estado y a tu cuenta de indemnización por daños morales. Pasaron los meses y mi divorcio se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Derecho sobre cómo la terminología New Age puede ser usada como arma de manipulación criminal. Yo recuperé cada reloj, cada acción y cada centavo de mi fondo de jubilación, pero lo más importante fue que recuperé mi capacidad de confiar en mi propio instinto de supervivencia por encima de las modas ideológicas que buscan anular la responsabilidad individual. Un día, mientras paseaba por el parque, me encontré con Marina, una antigua amiga de Valeria que se había alejado cuando empezaron con las locuras de la apertura total. Ella me miró con una sonrisa sincera, una de esas que no intentan limpiar ninguna energía, sino simplemente compartir un momento humano. Me enteré de todo, Julián, dijo Marina, sentándose a mi lado en el banco. Lo siento mucho por lo que pasaste, de verdad que todos pensábamos que Valeria se había vuelto loca, pero nadie imaginó que llegaría tan lejos con ese estafador. La locura es contagiosa cuando se disfraza de evolución, Marina, respondí,
sintiendo que el sol de la tarde ya no me quemaba como antes. Yo fui el primer culpable por querer ser el marido perfecto a costa de mi propia dignidad. Pero al menos ahora duermo en una cama de verdad y no tengo que pedir permiso para sentir lo que siento. ¿Y qué sientes ahora?, preguntó ella con curiosidad. Siento que la verdadera deconstrucción no consiste en dejar que te roben la casa mientras lees libros de autoayuda, dije con una sonrisa. Consiste en destruir la idea de que amar a alguien significa aceptar que te destruyan. Es un aprendizaje un poco caro, pero vale cada centavo. Marina se rió y me invitó a cenar, advirtiéndome que ella no creía en las relaciones abiertas ni en los planes de crecimiento compartido, sino en el respeto mutuo y en la lasaña casera comida con calma y sin jazz pretencioso de fondo. Acepté encantado, dándome cuenta de que la vida después de Valeria era mucho más luminosa y sencilla de lo que ella me había hecho creer. Sin embargo, el destino todavía tenía una última ironía guardada para el final de mi historia. Un año después, recibí una carta desde la prisión. Era de Valeria. Al abrirla, esperaba una disculpa, un ruego de perdón o al menos un insulto final, pero lo que encontré fue algo que me hizo soltar una carcajada que resonó en todas las paredes de mi casa recuperada. Querido Julián, comenzaba la carta con su caligrafía todavía impecable. Desde mi celda he iniciado un nuevo círculo de empoderamiento con las internas. Hemos creado un sistema de intercambio de favores que llamamos Solidaridad Cuántica del Recinto. Necesito que me envíes $3.000 para comprar suministros para nuestro taller de yoga carcelario. Considéralo un pago de reparación energética por haberme entregado a las autoridades patriarcales. Recuerda que el rencor bloquea tu prosperidad. Así que sé un aliado una última vez y deposita el dinero en la cuenta que te adjunto. Doblé la carta con cuidado y la puse en la chimenea, viendo cómo las llamas consumían sus últimas pretensiones de manipulación. No sentí rabia. Solo una profunda gratitud por haber despertado a tiempo de su hechizo de palabras bonitas y actos podridos. Valeria seguiría intentando vender su humo cuántico a las paredes de piedra, mientras yo seguía construyendo una vida sólida sobre los cimientos de la verdad y el respeto propio. ¿Es posible que el deseo de ser modernos nos ciegue ante las señales más evidentes de una estafa emocional a gran escala? ¿Cuántos de nosotros estamos durmiendo en el garaje de nuestras propias relaciones solo por miedo a ser juzgados por una sociedad que premia la apariencia de evolución sobre la realidad del respeto? ¿Es la terminología de autoayuda el nuevo disfraz de los depredadores que buscan anular nuestra capacidad de defensa instintiva? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a financiar la felicidad de otros a costa de nuestra propia aniquilación patrimonial y moral? ¿Quién es más culpable? ¿El estafador que diseña el plan o el estafado que acepta las reglas del juego por miedo a parecer anticuado ante los ojos del mundo digital? La respuesta a esas preguntas la encontré en el silencio de mi casa vacía de sahumerios y llena de dignidad recuperada. La vida no es un plan de crecimiento compartido diseñado por un amante oportunista. Es una serie de decisiones tomadas con los ojos abiertos y el corazón protegido por la razón. Y aunque mi camino por el poliamor cuántico fue un descenso a los infiernos de la estupidez humana, hoy camino por la tierra firme con la certeza de que nunca más volveré a firmar un papel que no sea para proteger mi derecho a ser feliz, sin frecuencias vibratorias y sin aliados que solo buscan mi jubilación. Valeria y Adrián, o Lucas, terminaron siendo solo una nota a pie de página en mi biografía. Una advertencia tragicómica sobre los peligros de la ingenuidad en la era de la espiritualidad de consumo masivo. Yo, Julián, sigo aquí, más viejo, más sabio y soberanamente libre de cualquier frecuencia de juicio, que no sea la de mi propia conciencia tranquila al final de cada día. La lluvia volvió a caer esta tarde sobre mi tejado, pero esta vez me encontró dentro, frente al fuego, con una copa de vino que yo mismo elegí y una tranquilidad que ningún consultor de bienestar familiar podrá robarme jamás. El jazz sonaba en la radio, pero esta vez era de ese jazz viejo y auténtico que no intenta demostrar nada. Solo existir con belleza y melancolía, tal como la vida misma cuando se vive sin guiones de autoayuda y con la verdad por delante, y así. Mientras las cenizas de la última carta de Valeria se esparcían por el aire, supe que mi transición de activos, más importante, ya se había completado. Había transferido mi amor propio desde el sótano del olvido hacia la planta principal de mi existencia. Y esa es una propiedad que nadie, ni siquiera el más evolucionado de los estafadores, podrá volver a quitarme mientras yo tenga el valor de ser, sencillamente, el dueño de mi propia historia. El plan maestro de mi esposa falló no por falta de inteligencia de su parte, sino por el exceso de soberbia que le impidió ver que hasta el marido más estúpido termina despertando cuando el frío del garaje le llega finalmente al corazón. La deconstrucción terminó siendo su propio derrumbe, y sobre esas ruinas, yo he construido un santuario de normalidad que brilla mucho más que cualquier conexión de almas en un paraíso fiscal de Panamá. Que el mundo siga expandiéndose emocionalmente si quiere,
Que Adrián siga meditando entre rejas y que Valeria intente sahumar su celda con salvia de plástico. Yo me quedo aquí, en mi frecuencia de paz ganada a pulso, celebrando que el final de mi matrimonio abierto fue el comienzo de mi vida. Más plena y auténtica, sin horarios para dormir en el coche y sin carpetas azules que decidan mi destino por mí. La moraleja. Si tu pareja te habla de vibraciones y frecuencias mientras te vacía la cuenta, no necesitas un chamán, necesitas a la policía. ¿Crees que Julián fue el responsable de su propia desgracia por ser tan permisivo al principio? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.